están atrás, y ustedes, las estudiantes y los estudiantes. Miren, entre los griegos, según sus tragedias, según su literatura, había una serie de muertes y venganzas y venganzas y venganzas. Porque una familia mataba a unos y esos otros después se vengaban. Las furias, las erinias, para los griegos todo era alegoria. Las erinias eran las furias. Todas las emociones del ser humano eran alegorías, así como alegorías. Es decir, las erinias eran unos personajes así, con unas largas, las furias. Se llenaba de furia, de líneas, el ser había sido atropellado. Entonces había que vengarse porque las líneas lo impulsaban a la venganza. Y entonces Atenea, la diosa de la sabiduría, llamó a las erinias, a las furias, y les pidió que se contuvieran y demás. Y para eso se establecieron leyes, para contener las furias, para contener las erinias. Leyes, normas, leyes. Los grupos de ciertos anarquistas dicen que las leyes sirven para que el poderoso vigile y castigue. Son las leyes para que los poderosos nos vigilen y nos castiguen. No deberían de existir para ciertos grupos anarquistas. No deberían de existir. Sirven para que nos vigilen y nos castiguen. Pero nosotros sabemos que las normas, las leyes, son importantes porque permiten una convivencia más sana. Retienen a las furias. Y nosotros decimos también que ocurre que de repente nosotros, con las normas, con las leyes, evitamos que los poderosos actúen a su libre albedrío o a su discrecionalidad. Entonces, hay estas dos posturas en cuanto a la norma, a la ley. Y yo digo esto porque precisamente la conferencia de hoy es sobre una ley, la ley Olimpia. Al final del siglo XX, un grupo de educadores europeos convocados por la UNESCO y liderados por Jacques Delors establecieron los 4 pilares de la educación para el siglo XXI. El primer pilar: aprender a ser persona, a ser humano. ¿Cómo nos convertimos más en humanos? Aprender a ser. El verbo ser, aprender a ser. El otro pilar es aprender a hacer cosas. Aprender a hacer camisas, aprender a hacer cubrebocas, como la pandemia, aprender a hacer carreteras, puentes que no se caigan, etcétera, aprender a hacer. El otro pilar de la educación. Un tercer pilar es aprender a aprender. Y el cuarto pilar es aprender a convivir. Y para la convivencia sana y pacífica, precisamente para eso el hombre desde Atenea buscó Solón, finalmente Solón y Curvo, se dieron cuenta que era necesario establecer reglamentos que nos permitan una convivencia sana. La realidad
va cambiando permanentemente. En el siglo XVIII no había automóviles, no había vehículos automotores, entonces pues no había un reglamento de tránsito para los automotores. ¿Para qué? Pues no había automotores. No había una ley de tránsito. Ahora estamos conviviendo con estos aparatos, son extraordinarios, y bueno, por eso es necesario, fue necesario establecer la ley Olimpia. ¿Pero qué es la ley Olimpia? Vamos a ver aquí está poner. ¿Qué es la ley Olimpia? ¿Para qué sirve la ley Olimpia? Sabemos que ya está en todas las entidades del país, a excepción me parece que de Chihuahua y la ley, igual ya está en todas, está bien, qué bueno que es cultura. Pero ¿qué es la ley Olimpia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo tipificamos la violencia digital? Justamente es para regular o no permitir la violencia digital. No permitir esa violencia que se da a partir de estos aspectos y de otros más semejantes a estos. Pero bueno, ese es el tema de la conferencia. Yo les reitero la bienvenida a todas y todos y les damos estas preguntas. Bienvenida, Susana, Cámara. Gracias, maestro, por estas palabras de bienvenida. El Comité para la Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación y sus integrantes, quienes están presentes, la doctora Micheli, la maestra Gloria, maestra Giovanna, maestro Sergio y maestra Adriana en sede Ayala, y yo como parte de la sede Galeana. Nos sentimos muy honrados por tener la presencia de la licenciada Susana Amezquita González, quien es profesional del Derecho, egresada de la Universidad Insurgentes, con aproximadamente más de 7 años de experiencia en materia penal, familiar, civil y mercantil. Ha tomado cursos de ética judicial. Ha asistido a mesas redondas de feminicidios y violencia contra las mujeres en México desde el contexto social y jurídico, así como al laboratorio sobre mecanismos de protección de los derechos de las mujeres en las Américas. Ha tomado el curso de formación para personas actuarias del Poder Judicial de la Federación, Capacitaciones en Derechos Humanos. Ha sido condecorada por el Claustro Universitario Mundial por su pasión a las actividades altruistas vinculadas a promover la excelencia judicial, el honor y el mérito. Actualmente está en el curso de Función Jurisdiccional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se actualiza mediante cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Como experiencia laboral, podemos decir que colaboró aproximadamente 4 años en áreas jurídicas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en la actualidad es postulante independiente en las áreas de materia penal, familiar, civil y mercantil. Le damos la palabra para escuchar la conferencia magistral Ley Olimpia. Al final daremos una ronda para las preguntas. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primera instancia quiero agradecerle al maestro Aldo Aguirre Güences, director de la Universidad de Pedagogía Nacional con campus de Morelos, y a los integrantes y a las integrantes del Comité de la Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación, que tuvieron la gentileza de invitarme para compartir con ustedes esto de lo que se llama Ley Olimpia. Es un privilegio para mí que se abra este tipo de eventos, porque para informarles y ustedes estén actualizados sobre las nuevas leyes que están saliendo, porque la tecnología está siendo muy avanzada y también las leyes han sido avanzadas, créanme. Y para entrar en contenido,
Yo les vengo a platicar nuevamente de la ley Olimpia, y para entrar en contenido les quiero mostrar un video para que sepan quién es ley Olimpia, y a su vez yo les estaré comentando lo que conlleva para que se haga la ley. Para mí esto del coronavirus y de estar encerrado no es nuevo, porque yo también tuve una cuarentena alguna vez en mi vida por la violencia. O sea, no salir, no hablar, no decir, no llamar, no sé qué significa no existir. Una buscaba en Google antes de esto, lo primero que encontraba era mi video sexual. Yo no significaba más que un video sexual. El virus era el machismo. Y sigue siendo el problema. Mi nombre es Olimpia Coral Cruz, soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, de Huachinango, Puebla. Soy activista, soy parte del Frente Nacional para la Seguridad y de un colectivo que se llama Defensoras Digitales. Trabajamos para tratar la violencia digital en México. Yo tenía 18 años cuando empecé una relación con una pareja. Mi novio y yo grabamos un video sexual que hicimos con consentimiento de ambas partes. Ese video sexual se empezó a difundir por Facebook, por Twitter, por mercados de explotación sexual. Comenzó a hacerse tan popular y tan visible y llegó a subirse a páginas de pornografía, a páginas de industrias de sextorsión, de sexo servicio. Y yo dejé en ese momento de ser Olimpia Coral, una chica serrana, estudiante, etc., a pasar a ser Olimpia Coral, la marihuana de Huachinango. Empecé a recibir muchos mensajes en grupos de Facebook de varias amigas diciéndome que había una página que se llamaba Rolas Huachinango, en donde estaban subiendo fotografías mías en mi foto de perfil de Facebook y anunciando que había un video sexual de mí. Primera vez había una foto que tenía en mi Facebook de perfil, que era yo vestida de escaramuza, o sea, de un caballo. La subieron y pusieron, ¿alguien quiere ver cómo monta la verdad? A los tantos likes subimos su video sexual, hashtag Olimpia, la marihuana de Huachinango. Creo que en ese momento pidieron 500 likes y se iban a contar hasta 2000 likes de personas que yo también conocía. Ahí había amigos, ahí había amigas, ahí había familiares, ahí había personas con las que yo estudié, había vecinos, ahí había muchos desconocidos, pero sí era un morbo completo y era un luchar contra, pues no se juntaban los likes, pero se juntaban los likes. Cada like que se le da a una publicación que difunde tu consentimiento de todo sexual es como si te dan un golpe a tu cuerpo. No necesitan tocarte, no necesitan penetrarte, no necesitan ni siquiera verte para ver todo tu ser. Bueno, dejamos hasta ¿Cómo ahí. entiendo esta situación? Y bueno, como ahorita acabamos de ver, ella se llama Olimpia Coral,
¿Qué pasó con ella? Que respecto a las redes sociales, ella al tener una relación con su novio, se dedica a grabarse, no pensando que la gravedad del video que iba a tener, ¿no? El impacto que iba a tener. ¿Qué sucede? Que ella ya después de todo publicación de video, porque no nada más se fue a las redes sociales, Instagram y etcétera, se fue también a lo que es páginas de pornografía, así como ella lo menciona. Es muy grave porque sabemos el morbo que hay en todas las personas y desafortunadamente no se puede castigar. Ella va al Ministerio Público, narra diciendo que se traslada con sus familiares. Afortunadamente tuvo el apoyo de su mamá y de todas las mujeres que estaban a su alrededor, y se trasladó ella al Ministerio Público. A la hora de narrar los hechos, le dicen: te violaron, tienes 16 años. No, entonces no hay delito. ¿Por qué no hay delito? Porque no está tipificado, no hay una ley que regule las redes sociales. Ella se va desilusionada, se va a su casa, se va triste porque la persona que subió el video no es castigada como debería de ser, porque él cometió un delito. Pero ¿saben que ella qué sintió? Ella sintió que ella había cometido un delito al grabarse. Sin embargo, no fue así. Le violaron su intimidad. Entonces ella, al ver que no hay una ley que castigue esa actitud o esa conducta, no hay una sanción, se vuelve activista. ¿Qué hace? Junta muchas mujeres que también han pasado por el mismo caso, y entre la lucha de muchos años, no fue de 2, 3, fue muchos años para que ella lograra lo que es ahora Ley Olimpia. Por eso se llama Ley Olimpia. ¿Qué pasa con la ley? ¿A qué se refiere? Acabamos de ver quién es Olimpia, por qué se llama la Ley Olimpia, por su nombre, porque ella fue activista, porque ella fue y luchó con varias mujeres. Fue muchísimas mujeres las que lucharon contra eso y se enfrentaron contra diputados que decían: yo no voy a apoyar a puterías, discúlpenme la expresión, pero así son en el Ministerio Público, así hablan desafortunadamente algunos de nuestros diputados. ¿Qué es la Ley Olimpia? La Ley Olimpia es un conjunto de normas que regula la conducta, como lo decía el director Arroyo. Regula la conducta de los y las mujeres que están en las redes sociales y sancionan cada una de las actitudes que no deben de realizar. ¿Cuáles son esas conductas o esas sanciones? Es que se me fue 2 minutos. Bueno, se me puede cambiar la presentación. Es un conjunto de reformas, como les comentaba, con el fin de erradicar y combatir el estereotipo de discriminación sobre el campo de las personas, cuerpo de las personas, perdón. ¿Qué sucede? Que ella, al ver que no había sanción, lucha para que sean las sanciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando ella en el 2018 por fin en Puebla, que fue ahí donde se hizo el delito, le dicen: ¿sabes qué? Sí, ya se aprobó la ley, que fue una lucha de muchísimos años, pero ¿qué crees? Que no se va a poder sancionar al que te hizo tú el delito. ¿Por qué? Porque no es retroactivo. Si tú hiciste el delito y no hay ley, no puede ser sancionado. Sin embargo, ella luchó para que ahorita nosotras y cada uno de nosotros, hombres también, varones que estamos aquí presentes, podamos sancionar esas actitudes o esas conductas que debemos de regular, porque no por grabarme me tienen que publicar. Me graban, pero pueden publicar el video si yo doy mi consentimiento. Y bueno, se castiga con prisión, delito, y cuando ustedes van al Ministerio Público, si tú no dices consentimiento de dar cuáles son esas fotos o cuáles son esos videos que ustedes deben de decir: ese es un delito porque viene en la Ley Olimpia, ¿cuáles son esas conductas?
sexuales, que todas sean sexuales. Pues, si tú tomaste tu foto en bikini o, no sé, haciendo un acto sexual como Olimpia, tú puedes, y no diste el conocimiento para que publicaran esa foto, tú vas y denuncias. ¿Cómo vas y denuncias? Puedes trasladarte al Ministerio Público o en internet hay una página que es para denunciar la actitud, el delito cibernético. Permítanme tantito porque ya se me está resecando la boca y voy a tener que tomar tantita agua. Bueno, pero espero vayan pensando algunas preguntas o algunas dudas que tengan, para en su momento yo poder responder. Bueno, sí podría pasar en ese momento. La violencia en las mujeres es muy devastador porque el 25% de las mujeres recibimos violencia y no siempre las expresamos o vamos y denunciamos. ¿Por qué? Por pena. ¿Por qué? Porque voy a ser vista de una manera que no me gustaría. Pero es nuestro derecho ahora, por eso Olimpia luchó por ese derecho para nosotros. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que yo me quiera grabar o yo quiera ver mi cuerpo, yo quiera ver, no debe de ser publicado. En términos absolutos, 9 millones de mujeres han sufrido violencia digital y no denuncian. No denuncian. ¿Por qué no denuncian? Por pena. Y aparte porque cuando vas al Ministerio Público y es desagradable, tú explicarle a una persona, a un Ministerio Público, y se burlan de ti. Pero no porque se burlen, porque esas personas no saben o lo hacen por evitar trabajo. Tú no debes de dejar de hacer tu denuncia, tú hazla. Y hay abogados, abogadas, comités que te acompañan a hacer alguna denuncia, alguna que en su momento pues ustedes ya también estarán informados de todas esas líneas. Y como les digo, solamente el 8.6% de las agresiones contra las mujeres fueron denunciadas. Eso no debe de ser. Deben de denunciar si hay algún delito o algo que esté tipificado. Con las conductas, ¿por qué? Porque cada conducta tiene una sanción. Y que, bueno, pues aquí en esta imagen les muestro que son los actos de violencia digital. Y son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías, además de la difusión de imágenes, audios o videos reales o simulados del contenido íntimo sexual de una persona sin su conocimiento. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo le pasó a Olimpia? ¿Qué pasó? A ella se grabó y el novio se le hizo fácil subir el video. Bueno, no sabemos si se le hizo fácil, ¿verdad? Yo le estoy agregando también ley. Pero subió el video con o sin dolor, lo subió, estuvo en páginas de pornografía y pues le afectó a la chica moralmente, y no nada más a ella, a muchísimas han pasado por esta situación. Afecta moralmente, psicológicamente y hasta socialmente, ¿no? Porque la gente no te habla, mira esa, se grabó o X cosas que suceden en ese momento. Sí, pasamos en el música. Y como podemos ver ahorita que también viene en la ley Olimpia, que sanciona la violencia mediática, que son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueve directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre hombres y mujeres. ¿A qué se refiere esto? Hay programas de televisión, hay youtubers, hay comerciales donde ponen a las mujeres en bikini para poder o promocionar algún producto.
Eso es un tema sexista, eso se sanciona en la ley Olimpia. Otro ejemplo, los youtubers que hacen, muestran a sus novias en bikini, no sé, hay un famoso youtuber que muestra a la chica en bikini y pone la cerveza en la pompa. Eso también es un comercial mediático de violencia, claro. También otro ejemplo donde, ¿qué pasa? Ahí la desigualdad de género, que siempre ponen un comercial diciendo que la mujer debe de cocinar con el North Suiza. ¿Por qué no también el hombre? ¿Por qué no también otra persona? Entonces ahí también, eso nosotros lo podemos denunciar ante, bueno, es violencia mediática ante los medios. Pasamos a la siguiente. Como les comentaba, pueden ver aquí también en la tabla que las conductas atentan contra la dignidad, que son videograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe conocimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio telefónico y plataforma. Aquí estuvo mucho, no sé si a ustedes en redes sociales, sobre el tema del INTA y no sé si algunos sepan de ese tema donde el chico no da, se le hace fácil exhibir unas fotografías bueno, unos screenshots de algunas conversaciones y muchas decían, oye, esa tiene que ser castigado, ¿no? Porque Belinda no lo autorizó. Sin embargo, ese no es un tema sexista, ese es un tema, pues, que no lo sanciona la ley. Entonces había mucha controversia. Sin embargo, las leyes las podemos modificar. ¿Cómo? Como lo hizo Olimpia, con algún activismo. ¿Qué sucede? Le podemos agregar a la ley un artículo, como se le agregó ahorita a cada código penal de todas las entidades. Ya las 32 entidades están con ese artículo de la ley Olimpia. Son castigadas de entre 3 a 6 años de prisión, más algunas multas. ¿Qué sucede? Aquí para nosotros, en el ámbito de la abogacía, nos fue muy difícil entender la manera en cómo se dio a conocer la ley Olimpia, porque en el ámbito legal siempre se va, el artículo siempre entra primero en federal, no en nacional. Federal me refiero a todo el país. Primero se hace un código federal que tal artículo sanciona y se tiene que agregar a los demás artículos. Pero aquí fue diferente. Aquí también a nosotros los abogados nos dio una impresión. ¿Por qué? Porque se agregó primero en el código de pueblo, que normalmente eso no se hace. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso se fue creando a las otras entidades del código penal. Bueno, en otro ratito les muestro una tabla para que ustedes vean cuántos años se castiga. Sin embargo, aquí en el estado de Morelos, en el artículo 150, si ustedes quieren checar en alguna vez para si tienen alguna objeción, antes de ir al Ministerio Público, ustedes ya sepan qué es lo que dice el artículo. Y ahí deben de ser bien abusados porque, híjole, el Ministerio Público, por no querer trabajar, te dice, no es cierto, eso no pasa. O no entra en el artículo. O pues bueno, yo también les recomiendo que contratar a algún abogado, se acerquen a algunas mujeres que son activistas, abogadas, y ellas las podrán orientar. Y bueno, para seguir, les quiero también comentar que Olimpia no nada más sintió esas
agresiones por parte de todas las personas en redes sociales. También las vivió dentro del Congreso de la Unión. Congreso de la Unión, donde se juntan todos los diputados para la creación de alguna ley. ¿Qué sucedía? Unos en contra, unos a favor. No estaban en contra de ella, sin embargo sí estaban en contra de las acciones, ¿no? Que decían, no, es que eso no, tú para qué te grabaste, tú tienes la culpa, porque yo no me hubiera grabado. Pero todos tenemos derecho, todos somos libres de tener sexo, todos somos libres de grabarnos, de tomarnos una fotografía, nadie nos lo impide. Ahora ya no lo impide el compartirlo, gracias a la activista Olivia. Sin embargo, podemos hacer así muchas creaciones de leyes. Espero que algunos de ustedes hagan una interesante. Y pues bueno, para seguir con el contexto, quiero también platicarles un poco sobre lo que dice el artículo 150 de la ley del Código Penal del Estado de Morelos, que dice que se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión a alguien a quien sin consentimiento de otro o sin autorización judicial en su caso y para conocer asuntos relacionados con la intimidad de aquel, se apodera de documentos u objetos de cualquier clase, reproduzca dichos documentos u objetos y utilice medios técnicos para escuchar, observar, transmitir, grabar o reproducir el sonido de la imagen. Y así nos menciona este artículo. Obviamente es de 3 a 6 años de prisión, si no más lo recuerdo, en el Código Penal, que es lo que menciona aquí. Y pues, ¿qué más? Me gustaría también agregarle a todos, pero déjenme. Bueno, para seguir con el hilo de la conferencia, ya que encaminadas para sancionar los delitos que se hicieron en la ley Olimpia para los medios digitales. ¿Por qué? Porque existe violencia digital. ¿Por qué creen ustedes que existe violencia digital? ¿Por qué creen que las mujeres somos, y no nada más las mujeres, porque también los hombres, el 80% de los que reciben agresiones son por parte de un hombre? Todo es de un hombre. Ahí, ojo, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede, no? Porque el hombre trata odio, dicen, no tenemos odio hacia las mujeres, pero sí muchas agresiones. Ahí también debemos de saber distinguir y poder guiar y erradicar la violencia, que es lo que también aquí la ley, para eso se creó la ley, para erradicar la violencia, además de que también para convivir con conductas reguladoras. Para eso es el Código Penal, para regular nuestra conducta. Porque yo me enojo o se enoja su mamá y les pega, ¿no? No, y eso es, también hay que regularlo, ¿no? Hay un porqué y un para qué. Pues bueno, como les comentaba, también el 25% de los agresores son conocidos por las víctimas. ¿Por qué? Porque saben su vida, saben, convive con ellos, como Lidia, que tenía a su novio y su novio publicó. Y lo más aquí grave es que la gente desconocida que le daba like a ese video, pues el morbo, ¿saben? Eso no es bonito, eso no es padre que la gente exista ese morbo, esa intención de querer también ver, porque hay muchos videos, no nada más de ella. Apenas también había un video de una chica donde se muestra cómo ella se está masturbando y todos dándole like y todos yendo y burlándose de ella. Eso está mal en una sociedad cibernética. ¿Qué pasa? Podemos denunciar.
Pero algunos dicen, ay, por diversión o por burla. No, eso no está bien. También nosotros hay que saber erradicar ese tipo de videos, no verlos, saber que sí está bien o que no está bien. Y bueno, ya nada más para terminar, les agradezco también muchísimo por su atención y estoy a su disposición para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciada. Recordemos que tuvimos una actividad en el mes de noviembre. La Universidad Pedagógica Nacional, con sede Morelos, unidad 171, en el mes de noviembre emitió el pronunciamiento de cero tolerancia y acoso y hostigamiento sexual, la violencia en razón de género y la discriminación. Tenemos, además de este documento de la Ley Olimpia, que tenemos que como docentes en formación, conocer estos documentos, tener esta perspectiva amplia, porque así lo marca también la Ley General de Educación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un tema realmente trascendente, sobre todo porque estamos hablando de juventudes y de procesos de formación. El compromiso que tenemos las y los docentes en nuestro país es el de formarnos, sensibilizarnos en estos temas. Bien, no sé si ya tengan algunas preguntas, daremos paso a la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano, por favor. Adelante, por allá. Preguntas, comentarios. Quien le da like, o quien la baja y la guarda, o quien la comparte, o quien recibe de mis amistades, no, oye, mira esta fotografía, ahí, ¿qué implicaciones tiene? ¿Alguien más tiene preguntas? Antes de pasar al micrófono. Buenas tardes, ¿qué implica sobre compartir esos videos, esas fotos de desnudo sexual? Implica mucho, implica una sanción penal también, el guardar un video o una fotografía. Tú vas a decir, yo no la guardé, pero hay un Ministerio Público que hace investigación, que puede, mientras haya una denuncia, puede ver tus redes sociales, tus mensajes, tus llamadas, todo sobre tu teléfono. Tú vas y denuncias, oye, es que me dijeron, bueno, haces la narración de hechos, se levanta la denuncia, ¿y qué sucede? Van y hacen toda la investigación. ¿Quién te lo dio? Tal número, ¿sabe? A partir de ese número van viendo cuántas reproducciones, a quién se las compartió y quiénes las tienen guardadas. No es de que ya tengo mi aparatito y ya nadie me va a ver y ya nadie me vigila. Sí me vigila, el Estado me vigila. ¿Somos libres? Sí, pero también debemos de ser responsables, de no compartir y no ser agresores o no ser cómplices del agresor. Entonces ahí es muy importante también ustedes, si ven un agresor, vale. Si estoy siendo yo víctima del agresor, voy y denuncio, porque hay sanciones ante esas acciones. Para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia, acoso sexual, hostigamiento, la universidad cuenta con los protocolos adecuados para recibir las denuncias.
y que en este caso se pueda dar ese acompañamiento. Así que ustedes ya conocen cuál es el correo que se pueden hacer las denuncias o acercarse a cada uno de los compañeros y compañeras que participan en el comité. ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante, por allá, y luego acá. ¿Les parece bien si hacemos las dos preguntas y las anotan para hacer un movimiento, por favor? Bueno, yo quería preguntar respecto a la pregunta que ya se había hecho anteriormente. Un ejemplo es, yo no pedí que me compartieran la foto. Supongamos que la foto me la compartieron. Ahí yo tengo automáticamente que denunciar o ya me vuelvo automáticamente como víctima de eso sin que yo haya, pues a lo mejor pedido la foto o algo así. La otra persona que Sí. Después de que uno presenta la denuncia, ¿cuál es el procedimiento que se lleva? Porque muchas veces sí, sabemos que se tiene que denunciar, pero nos aterra el saber qué pasa después. O sea, tú llegas con tu denuncia, con tus pruebas al Ministerio Público, pero bueno, tengo el conocimiento de que cuando se llega tú puedes decir que se guarden tus fotos para que no en todo el Ministerio Público anden rodando tus fotos, ¿no? Bueno, si es que se filtraron fotos. Pero después, ¿qué sigue? Bueno, empiezo con tu pregunta, te vuelves cómplice. Aunque tú no hayas querido tener este video, al momento de que tú llegas a guardar, lo dejas un día, lo recibes, lo ves, haces la reproducción, te vuelves cómplice. Hay sanciones y hay sanciones. Obviamente, como cómplice, hay menos sanciones al que ha sido el que reprodujo este video. Como ejemplo, te pongo a la youtuber YoStop, no sé si la ubican. Bueno, ¿qué le pasó a ella? Recibió un video, lo reprodujo y malamente, dolosamente, todavía habla mal de la chica. Se vuelve cómplice triplemente más, aunque haya dicho, ay, no, nada más lo describí. No, tú ya te vuelves cómplice. Entonces, sabes que esa persona es agresor, vale, yo le recomiendo hacer también alguna, no sé, o dejar de ser agresor o no juntarme con las personas para evitar ese tipo de sanciones, porque como te digo, si la otra chica se entera que están reproduciendo su video, su foto, hace la denuncia, se hace la investigación y se hace un procedimiento para cada una de las personas que han reproducido ese video. Respecto a tu pregunta, espero haber aclarado bien tu pregunta, ¿sí? Respecto a tu pregunta, ¿qué pasa? Tú haces la denuncia, te presentas al Ministerio Público, presentas tus fotos y no nada más eso. Vas a una instancia, bueno, ahí mismo hay psicólogos para que ellas aprueben tu denuncia. Porque hay personas que hacen, ay, me cae mal el fulanito de allá, le voy a levantar una denuncia. Como el Ministerio Público se da cuenta de que sí es verdad, sale, vamos a hacer la investigación. Por eso es, primero en el Ministerio Público, la primera instancia, y hace la investigación. Hace la investigación con un psicólogo. El psicólogo te va a hacer un par de cuestionarios, no te va a preguntar, no te va a hacer nada de preguntas, te da una hojita con algunas preguntas, tú las escribes, respuestas, y él se da cuenta si tu delito si es verdadero. Supongamos que es real. ¿Qué pasa? Estás denunciando agresión. ¿Sabes el nombre del agresor? Sí. Lo anotan, van y le entregan un citatorio para que se presente a las instalaciones del Ministerio Público. No sé el nombre del agresor. ¿Sabes las facciones? Sí, las describes, y lo que se hace el Ministerio Público es pasarle ese oficio al personal de investigación. Son unas personas muy buenas, para mí la verdad es que lo peor que hay en el Ministerio Público, pero ellos se encargan de investigar. ¿Cómo investigan? Facciones, describes, lo vi en tal calle,
o pasa siempre por tal calle, o es mi vecino, pero no sé cómo se llama, pero yo sé que vive ahí. Se van los de investigación, hacen su previo anotación, investigan a qué hora sale, a qué hora vive, todo investigan. Y te dicen a ti, nuevamente te vuelven a visitar, o te vuelven a hacer la llamada para que vayas a visitar el Ministerio Público y te hacen una descripción de la persona que ellos vieron. Y ya te dicen, sí, si es, tú dices si es, en automático le llegan también un citatorio, ya con los nombres de la persona y aparte ya también con su descripción. No lo detienen luego, porque tiene su derecho a ser inocente todavía hasta que no se demuestre lo contrario. Y ya que haya pasado eso, ya le dan un, si no se presenta, le giran orden de aprehensión y ya no es de que se presenta al Ministerio Público, ahora sí ya se tiene que presentar a lo que es con un juez o al reclusorio. Entonces es muy importante sí hacer el procedimiento y como te comento, tú vas a estar resguardada. Te van a tomar, ya cuando ellos hayan llevado al tipo que sí es el que te agredió después de haber dado sus descripciones, tú lo ves mediante una cámara, no te ponen ni te cargan con él, ni te dicen, a ver si señala lo es él. No te preocupes, en todo momento también el Ministerio Público te cuidan sobre tu integridad para que no te vaya a pasar alguna otra agresión o peor. Sabemos que no todas las autoridades es así, sabemos que es tardado, y no espero que mejore, ojalá, pero son muchos casos los que llevan ahí. Algunos los llevan y los hacen rápido porque les dan para que sea un proceso más rápido, pues les dan un poquito más de impulso procesar. ¿Cómo? Pues ahí con algunas visitas clandestinas con su cojita y pues, a ver, no me regañen, así luego pasa. Y pues bueno, darle seguimiento es muy importante. El Ministerio Público, si te cuida, no te deja sola. Sin embargo, es muy tardado, sí es muy tardado, pero no dejar de estar ahí. Sí, hemos visto muchos casos donde dicen, ay, me denunció tal, y va y se desquita el tipo, ¿no? Porque vio que la denunció, va y la mata, o va y le hace algún daño al familiar. Tú resguardarte al hacer tu denuncia, tú resguardarte, trasladarte a otro lugar, ser más, salir menos. ¿Por qué? Porque estás haciendo una denuncia muy importante, tanto para tu vida como para los familiares. No nada más implica una denuncia para ti, pero también implica a toda la familia. Ok, cuando nos dice que es un periodo tardado, ¿qué lapso de tiempo nos referimos? Aproximadamente, bueno, ¿a qué tiempo te refieres? ¿Al detener al tipo? ¿Al que sea sancionado? El tiempo que lleva el proceso. Para que sancionen al tipo. Para que se lleve la investigación y sepa si es que si es verídico, que okay. Estás diciendo la verdad en cuanto a tu. En un mes te tienen la respuesta. Tú vas a hacer la denuncia, te dan 15 días para que vayas con la psicóloga. Hay veces que te dan nada más una semana, depende del trabajo del Ministerio Público. Tú vas con el psicólogo y ya te dan cita, y a partir de ahí te dan un dictamen. Y a partir del dictamen te dicen sí, tu carpeta procede, no, tu carpeta no procede. Hay veces que sí son mañosos los ministerios públicos, por eso también es importante que se acerquen a un abogado de su confianza, con personas que puedan guiarlos, porque sí son, luego salen porque, ay, es primo del Ministerio Público, o es vecino del Ministerio Público. Entonces, ahí sí darle seguimiento con algún abogado o con alguien encaminado a esto que es para sancionar la violencia. Bueno, de acuerdo a lo anterior, ¿hay un registro de casos atendidos o sancionados aquí en Morelos?
bueno, un poco para complementar la pregunta de la compañera, ¿se le da un seguimiento a estas denuncias? Por un lado. Bueno, yo quiero felicitar a la ponente, creo que es importante estar informados. Me parece a mí que hay mucha desinformación en nuestro país y es importante saber qué leyes hay, que nos protegen, etc. Y bueno, es mal visto también exigir nuestros derechos. Quiero invitar yo a las compañeras que están trabajando aquí educación sexual. Tenemos una sociedad muy reprimida sexualmente, no hay información, no tenemos materias en educación básica, en preparatoria, no hay en la universidad de educación sexual, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la pedagógica, tenemos el reto de resolver los conflictos sociales, no con leyes, sino con educación precisamente. En ese sentido, bueno, invito a las compañeras que están trabajando en los temas de educación sexual y tal vez la ponente nos pudiera dar un consejo en ese sentido en cuanto a educación. Gracias. Mi pregunta es que, ¿de qué manera regulan los castigos que se le ponen a un agresor cuando ya se confirmó su delito? ¿Cómo es que le determinan a una persona cierto tiempo y a otra? ¿Qué implica? Bueno, esta va más de la mano con lo de la compañera. Sabemos, bueno, más que una pregunta, sería como, vamos, denunciamos, y sabemos que muchas veces existe esta revictimización donde nos hacen sentir culpables. Es que tú también, es que tú compartiste esto, tú te dejaste grabar. ¿Qué consejo le daría, no sé, a las compañeras, a los cómplices y a los mismos, pues para abrirnos los ojos, ¿no? A las víctimas, a los agresores, ¿qué nos diría como para poder sobrellevar esta revictimización? Yo tengo un par de dudas. Una va encaminada por la de mi compañera. Me imagino que las primeras personas en ser instruidas en esta materia son precisamente pues, los encargados de ver que se cumpla, ¿no? Entonces, si son los primeros en instruirse en ello, en informarse sobre ello, ¿por qué sigue existiendo esta revictimización de la que la compañera habla? Y otra duda que me surgió es, ahora que existen estas plataformas como las de OnlyFans, por ejemplo, ¿no? En la que pues, la gente sube su contenido y lo hace de manera propia, ¿no? Y voluntaria, sin embargo lo hace buscando un beneficio económico, ¿no? ¿Qué pasa cuando este contenido se reproduce o se distribuye fuera de estas plataformas sin el consentimiento de la persona que lo compartió? ¿También existe un delito? Esas son mis dos preguntas. De acuerdo a lo de la ley de castigar la violencia cibernética, ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, en un menor de edad? El menor de edad puede ir forzosamente, por ejemplo, normalmente estos casos se dan en menores de edad, tienen más miedo a hablar. Yo creo más miedo a mi mamá, me exhibí, me está acosando, no llega a tal grado de Olimpia de que ya le exhibió por todo el mundo, pero hay una amenaza de, si no me mandas más, lo voy a publicar en toda tu colonia. ¿Está miedo mamá? No sé, puede un menor de edad, no, creo que tengo entendido, no puede ir un menor de edad y denunciar. Entonces, ese tipo de denuncia, por ejemplo, con estos pequeños, ¿cómo acercarlos? ¿Cómo exhibirlo? Otra también entra el castigo, no este grado de violencia, sino si
si no me mandas más, lo voy a exhibir. No llega a tal grado, pero ya hay una amenaza, ya hay un acoso. Tiene cierto castigo de profundidad. Un poco complementar la pregunta. Al revés también. Si es el menor de edad quien está exigiendo agresiones, ¿qué pasa eso? Bueno, pues empiezo con pregunta de caso sexual. La mía era si ya está, se me olvidó a mí. Había registro de casos. Bueno, hay un registro de casos atendidos y sancionados aquí en Morelos, y si se da un seguimiento, por ejemplo, si se hizo la denuncia y resulta como lo comentaba, pues la víctima está expuesta a que el agresor ya sabe que se hizo una denuncia. ¿Qué seguimiento hay? ¿Qué medidas de prevención hay? Bueno, ya respecto a tu pregunta, sí puedes darse tu denuncia y en automático tú puedes un oficio para que no se pueda acercar él tantos metros hacia atrás. Es una medida de protección. En automático se pone, te lo dan de oficio. ¿Por qué? Porque estás tú recibiendo agresiones cibernéticas y también podría ser hasta físicas. Entonces, en automático se te da tu oficio. Por eso es muy importante que tú vayas al Ministerio Público. Sí se nos revisa, pero es muy feo, sí, lo sé. Por eso es muy importante que se acerquen con personas que saben del tema. No puedes que un abogado, porque cuesta, hay abogados de oficio, hay abogados que no te cobran, el Ministerio Público tiene abogados gratuitos, el Estado de por sí no te deja sola y tienes, lo que sí es muy tardado. Sí, muy tardado, ¿por qué? Porque no es el único caso, son muchos casos, muchas mujeres que recibimos agresiones y no vamos y hablamos por miedo, o porque se va a tardar, o porque me van a preguntar. Sí es muy fuerte el Ministerio Público, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no les gusta tener trabajo. Sin embargo, no hay que dejar, me pegó mi vecina y me voy a dejar. No, vas y denuncias, yo no le pude pegar, pero vas y denuncias, vas y haces tu procedimiento correspondiente. Y en cuanto al acto, de sexual, clase sexual, sí es muy importante guiar a las personas que sepan qué significa. ¿Por qué? Porque es algo normal, todos tenemos el derecho a tener relaciones, es un derecho, estamos libres de tener este tipo de sexualidad. ¿Y qué pasa? Que como no están instruidos en ese ámbito, pues algunos se retraen o, ay, eso está feo, eso no, porque me da miedo. Pero sí es muy importante dar el conocimiento de todas esas situaciones, y también agradezco que tú también quieras llevar este tipo, guiar a las alumnos o las alumnas para que sepan el ámbito sexual y que no es algo, no es un delito, ¿sabes? No es, que todos sepan que no es un delito, es algo libre. El delito es que me graben, que me sancionen a mí por tener relaciones sexuales. Obviamente ya si es una relación encaminada a tu pregunta, que es para un menor de edad, si hay una sanción que no exhibe las fotografías, ¿sabes? Pero está siendo extorsionada. No se va a encaminar a lo que es la ley Olimpia, pero se encamina a una extorsión. Y más porque es menor de edad, tiene alguna otra pena más grave. Respecto a que implica la sanción por cada caso, implica la gravedad. ¿Por qué? Porque yo exhibo una foto o exhibo un video y no es lo mismo exhibir un video que exhibir una foto, porque pueden exhibir una foto de una persona de bikini, ¿verdad? Pero no tiene la misma gravedad.
que exhibir un video muy sexual, ahí sí está ya muy grave, por eso hay de 3 a 6 años por la gravedad de la foto o el video que se esté reproduciendo. Respecto a los OnlyFans, ahí sí están siendo, ellos están dando su consentimiento, los OnlyFans, ¿no? Pero ya el que tú reproduzcas mi fotografía, sí puede ser una sanción de ley Olimpia, porque yo no te estoy dando la autorización, yo OnlyFans, de que tú reproduzcas mi fotografía, mi video, y peor aún, que te esté recibiendo dinero, ¿no? Y yo no esté recibiendo dinero. Ahí sí también aplicaría lo que es la ley Olimpia. Y en cuanto otra vez terminado la menor de edad, sí implica mucho, sí tiene que ir acompañado de un adulto. El Estado está para defendernos, el Ministerio Público está para defendernos. Sin embargo, a veces el Ministerio Público es muy feo, por eso les recomiendo y les reitero nuevamente, vayan acompañados de un abogado o de una persona que se dedique a este tipo de movimientos para que tengan un acompañamiento. ¿Por qué? Si las revictimizan, porque son canijos, para no decir pero sí son así. Y yo sí les recomiendo que vayan en acompañamiento, que no se sientan mal, no están haciendo como Alicia, que dice que yo no estoy haciendo un delito, el delito lo está haciendo un ratero, un violador, ese sí es un ratero, yo estoy siendo víctima de un delito, y yo voy y yo quiero que lo reciba. Por eso es importante hacer la denuncia y no quedarse callada. Decir, ¿por qué? Porque yo veo que, no dice nada, pues el agresor es así, como ve que no dice nada, pues más de algo, y se vuelve una gravedad, hasta podría otra situación realizar. Y respecto también a la otra pregunta que me mencionaban, que si el menor de edad exhibía las fotografías, también tiene sanción, pero no en ley Olimpia, porque ahí no entra un menor de edad, pero también hay una ley para los menores de edad, son castigados. Sin embargo, ya estaríamos viendo este dato si habría alguna sanción conforme a la ley Olimpia. Todavía ahí no se regulariza, pero sí estaríamos viendo la transformación de esas leyes conforme vaya pasando. Ahorita se reformó la ley Olimpia en el 2018 en Puebla. Apenas en materia federal se reformó en el 2021. O sea, esta ley es muy nueva. Conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir reformando más. ¿Qué pasa con la palabra que les digo, reformar? Se ven haciendo más artículos, se van a ir implementando más artículos para que se vaya moderando la conducta de la violencia digital, que también es conocida como ciberacoso. Entonces, bueno, pues creo que ya me faltó alguien de una pregunta. Vamos a ir cerrando. Hacemos unos comentarios y ya tenemos otras preguntas. Ok, otra pregunta. Nos dicen, ok, vayan y denuncien. Cuando no se denuncia en el momento, por inseguridad, por conflicto, por temor a qué van a decir, después vas y denuncias, ¿tiene la misma eficiencia en la ley, por así decirlo, de castigar a la persona con la misma severidad? Sí, así es. Tú puedes pasar 10 años, fuiste acosada a los 5 años. Pues esa edad no podías, como me comentan la compañera. No puedes ir, no puedes hablar, te da miedo hablar. Tengo mi mayoría de edad, voy, hablo y es castigada la persona. Obviamente tú debes de tener los datos de la persona y si no los tienes no te preocupes porque el Ministerio Público se encarga de hacer la investigación para que la persona sea sancionada. Como ejemplo te pongo a Nat, también una influencer, no sé si la ubiquen. Ella después de muchos años que convivía con Rex o algo así, se venció y fue sancionado. ¿Por qué? Porque tú no en el momento puedes decir por qué, porque entras en shock, entras en un estado de donde no
sabes qué está sucediendo, ¿sabes? Entonces, es entendible. ¿Por qué? Porque estás siendo víctima de un acoso, de una violación, de muchas cosas. A diferencia de que alguien que si va sola, por eso te digo que el Ministerio Público es muy importante a su psicólogo, porque ahí sabemos si realmente eres una persona violada o no eres una persona violada de algún derecho que te hayan ejercido. Bueno, supongamos que me llega un rumor de que están rotando fotos de una conocida, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar o alertar a la víctima de que sus fotos pues están difundiendo sin causarle alguna ofensa y pues sin convertirme en víctima o cómplice? Aquí es muy importante, si es tu amiga, si ese rumor lo estás viendo en el ámbito que sea escolar o que sea familiar o que sea de amistad. En el ámbito familiar sí es importante que te acerques con alguien de tu familia, está pasando esto, y hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque ellos van a saber cómo decirle o comentarle a algún abogado para qué, para darle seguimiento y a su vez hacer la denuncia. Y tú no volverte cómplice de esa situación. O ayudar a la persona que está siendo violentada. Igual aquí en las autoridades de la universidad, si tú estás viendo, observando que una persona está siendo violentada, hacer la respectiva denuncia, las autoridades de la universidad se van a hacer cargo de darle seguimiento a esa carpeta, porque se iniciaría una carpeta ya también aquí en cualquier universidad se inicia una carpeta, y esa carpeta va dirigida a la institución, que es el director, y el director se encargaría de dar ya algunas otras sanciones respecto a lo que se está viviendo aquí en la universidad. Igual en tu familia, si tú estás viendo que la prima está siendo excluida por el primo, vas con la mamá o con tu mamá, vas y mira, está pasando esto, ellos se van a acercar con los abogados o con el Ministerio Público y va a ser sancionada entonces para que tú no te vuelvas a cómplice. ¿Cómo usted decía que si no es consensuado lo de compartir eso, hay sanciones para quien lo comparte? ¿Cómo se valida que fue consensuado o que no fue consensuado? Por ejemplo, ahorita con lo que está de Johnny Depp y Amber Heard, Amber solo dijo esas cosas de él y se lo sancionó. Entonces, ¿cómo se podría saber que realmente fue consensuado y no que una mujer por venganza o lo que sea, él dijo, vamos a hacer esto, graba un video, súbelo, y después va y dice, no, es que no fue consensuado? ¿Cómo se sabe si sí fue consensuado o no fue consensuado si al final solo son palabras? Claro, aquí es muy importante saber con quién te contratas. Bueno, no sabes con quién nos juntamos, no sabemos quién es la persona, ¿no? Hacemos el video, como Ángel, ¿qué pasó? Yo denuncio. Tú también puedes denunciar a una mujer. Esta denuncia no nada más es para las mujeres, también es para mujeres. ¿Qué pasa? Yo hice un video con mi novia me dio con otra chica y yo voy y denuncio a mi novia, también va a ser sancionada. Bueno, cambiando al tema de Amber, ¿cómo saber si es culpable? Porque va a haber un peritaje. No nada más por el señalamiento, sí vas a ser enjuiciado, pero no nada más por el señalamiento ya eres el culpable. Por eso no sé si han escuchado la presunción de inocencia. Entonces, tú no eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se va a demostrar? Con un juicio. Desafortunadamente, si el juicio puede durar un año, medio año, con pruebas. ¿Sabes qué? Yo no lo hice. ¿Cómo vamos a saber? Porque tú no tienes pruebas, ¿no? Sí lo hacemos, pero ella lo subió. Te digo nuevamente, la única prueba clave para el Ministerio Público es un peritaje en psicología. Ahí sí no puedes decir, ay, es que no es cierto, puedes mentir. Aunque tú estés mintiendo, un perito en psicología sabe cuando tú estás diciendo la verdad o estás diciendo la mentira. Hay veces que sí hay corrupción, ¿no? Yo conozco al procurador y quiero que la sigan en el canijo y salga. Pero también te puedes decir, y sí castigan, desafortunadamente
hay muchas personas inocentes ante esa situación por algunas denuncias que son creadas, pero sí es muy importante que también sepas cumplir. Pero sí, así sería. Gracias. Bueno, yo quería rescatar una pregunta que hizo una compañera al principio. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando alguien te envía fotos y, por ejemplo, tú no se las pides? Y bueno, te está como acosando de alguna otra manera. Ahí, ¿cómo poder? Ajá, cuando recibes fotos de alguien sin que, por ejemplo, alguien te envía una foto, ¿no? Hasta puede, pero aún. Así como te queda. Ajá. El caso es de que, por ejemplo, si yo recibo fotos de alguien sin que a mí me guste y eso, yo estoy siendo parte de algo malo. O sea, esa es la primera pregunta. Y la otra es que si yo me doy cuenta de una persona que se está haciendo pasar por otra persona y yo no soy directamente la víctima, bueno, ¿qué podría hacer yo, si no soy la víctima, en denunciar algo así? O sea, yo darme cuenta de que alguien está fingiendo tener otro usuario, porque lamentablemente luego en las redes, por ejemplo Instagram y Twitter, me pasó que me agregaron a grupos y luego vean cosas así en la escuela, obviamente, pero ahí cómo puedes como evitarlo o no ser parte de, o sea, ser cómplice, evitar ser cómplice. El papel de transformadores de la Oficina de Educación, ¿qué es lo que les corresponde a las escuelas hacer en este tipo de casos? Bueno, para no ser cómplice de alguna situación, de alguna foto o video que te enviaron, es muy importante nuevamente con qué personas, bueno, en Instagram o Twitter que te envían fotografías, en automático salirte y no guardar esas fotografías, porque tú si las recibes y las tienes guardadas ya en un automático te vuelves cómplice. Podría ser parte de la investigación porque la recibiste, pero podría ser que no. ¿Por qué? Porque no la tienes guardada. Entonces ahí tú te deslindas de alguna pena, ya yendo a resolver tu usuario o cualquier otra situación más grave. ¿Cómo evitarlo? No se puede evitar, por eso es muy importante que tengas la medida. Bueno, hay muchas cosas que se comparten en internet, pero deben ser muy cuidadosos ante esa situación para que no seas cómplice o sancionado por algo que no hiciste. Y si lo fueras, hay investigación. Te digo, el Ministerio Público en automático, cuando hay una denuncia, puede entrar al teléfono de la persona que hizo la denuncia y a partir de ahí se va como hito. Aquí en el se esa fotografía, van a investigar el teléfono, van a investigar el teléfono del otro y se va así como línea. Pero ¿cómo puedo reportar, por ejemplo, si yo sé de alguien que está fingiendo ser otra persona y yo no soy la víctima? También sería, tú tienes que denunciar. Bueno, si hay unas líneas herméticas donde tú puedes denunciar que esa persona no es la que dice ser y en automático bloquean esa página, no nada más tú tienes que pagar para que bloqueen esa red o esa página. Ya de ahí se han sancionado y tú no seas cómplice, ahí no serías cómplice, sino simplemente harías la denuncia respectiva a cibernética para que vean si realmente esa persona es la que está diciendo ser en Twitter o en Facebook. Y respecto a la otra pregunta de la chica que me decía que cómo las autoridades de la universidad tendrían que acatar algunas de las situaciones que hay aquí. Para eso existe el comité. Respecto al comité que ahorita me hicieron la invitación, ellos están aquí para que puedan darle seguimiento a una carpeta. Se inicia una carpeta en automático. Si estoy siendo víctima de algún delito o estoy siendo víctima de algún acoso, en automático se abre tu carpeta. El comité es el responsable de darle seguimiento a
esa denuncia, perdón, es una denuncia, y darle de conocimiento a las autoridades que es el director, y el director se encarga de darle ya sea a su área jurídica, o en su momento ya se le tendría que también trasladar a lo que es el Ministerio Público. No importa si sea aquí alumno, y también lo pueden sancionar tanto las autoridades escolares como tanto las autoridades estatales. Bien, gracias por su participación, su atención y sus preguntas. Recordemos, por favor, que existe un correo. Hay dos formas de hacer estas denuncias. De manera personal, se pueden acercar a alguna de los compañeras que integramos el comité, o por correo a Comité de Igualdad Género, sin acento, @upnmorelos.edu.mx. Como parte de las actividades del comité, estaremos realizando diferentes acciones, atendiendo estas dudas, estas necesidades de formación para trabajarlo. En cuanto a educación básica, por ejemplo, es todo un tema. Recordemos que hay leyes, precisamente porque en México, pues el tema de abuso sexual infantil es fundamental. Como formadores o maestros, futuros maestros de educación básica, es nuestra obligación conocer las leyes, prevenir, estar informados sobre estos temas. Y actualmente yo creo que tendremos probablemente otra charla sobre las reformas para la educación sexual integral. Bien, para finalizar, Perdón, sí quisiera hacer una pregunta, aprovechando que está nada más, última, lo prometo. Eso me parece importante porque está mucho en la escuela. ¿Qué pasa con las fotografías que yo publico en mis redes, Facebook, Instagram, en traje de baño, cuando salen, se modifican, o cuando se convierten en un sticker sin mi aprobación, cuando se convierten en un meme, cuando hago capturas de las pantallas del Zoom, todo eso? ¿Hay alguna cosa que, sé que tal vez no tiene que ver con la ley Olimpia, pero hay cosas que tengo que cuidar en ese sentido para que se den? Sí hay sanciones, no hay sanciones cibernéticas. ¿Cómo? Porque tú me estás dando el consentimiento de que tu fotografía sea pública. Desafortunadamente pasa en el ámbito también, no nada más que sea sexual, también pasa en el ámbito nada más de que te hacen tu fotografía y te hacen que estás agarrando un vaso o que estás haciendo alguna otra o volando, ya ves que hacen un montón de memes. Sí, también es sancionado, pero esa es una sanción cibernética. Entonces, ¿cómo? La verdad tendría que investigarlo para estarte informando más a detalle. Preguntas si pueden hacer stickers. Bien, el maestro Haroldo tuvo que retirarse, pero a nombre de él vamos a hacer la clausura de este evento. Voy a leer la constancia que se le va a entregar a la licenciada. En el lado superior izquierdo tenemos el logotipo del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. El lado superior derecho es de la Universidad Pedagógica Nacional. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y la Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional otorgan la presente constancia a la licenciada Susana Amezquita González por impartir la conferencia magistral Ley Olimpia, impartida el día 3 de junio del año 2022 en la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, firma maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional. Por favor.